Bien, seguimos en Claramente Claro y estamos ahora en la sección de las entrevistas a los candidatos, los números uno por los diferentes partidos, formaciones políticas que se presentan como candidatos, como digo, al Congreso de los Diputados. En esta ocasión tenemos al candidato número uno por Vox, Emilio del Valle, que vamos a estar charlando con él pues un rato y también con los compañeros de la prensa, que como siempre digo, sin ellos esto sería prácticamente imposible de realizar. Emilio del Valle, candidato por Vox al Congreso de los Diputados. Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. ¿Qué tal estamos? Pues bien, gracias a Dios, todo muy bien. ¿Con ganas de trabajar, luchar? Efectivamente. Bien. Oye, ¿cómo das el paso? ¿Decides encabezar el número uno por Vox? Yo tenía un grupo de amigos muy íntimo que estaban colaborando con Vox y se habían afiliado a Vox y me empezaron a pedir que colaborara con ellos. Empecé a colaborar y llegó un momento que me presentaron a Ricardo Garrudo, que es el presidente de Vox Cantabria, y nos hicimos amigos. Y al poco de empezar el tema de confección de listas, pues me dijo que quería contar conmigo. Yo, pues en un principio no me veía ya con mi edad y ya con la vida ya resuelta, los hijos ya viviendo fuera, pues en principio no me veía. Pero bueno, el grupo de amigos empezó a insistir, convencieron a mi mujer me empezó a empujar y al final pues dije, bueno, aquí me tenéis para lo que queráis. Y en el último momento, pues Santiago Abascal fue el que decidió que encabezara la lista del Congreso de los Diputados. La pregunta que te voy a hacer ahora puede parecer un poco rara, pero al mismo tiempo es muy sencilla. ¿Qué es Vox? Vox es un movimiento político que está a favor de la unidad de España, que está a favor de la libertad y de la igualdad de todas las personas, porque se critica, no en todos los medios de comunicación, pero sí en determinados medios de comunicación se critica mucho a Vox. A Vox se le llama partido homófobo, no es un partido homófobo. Lo único que matiza respecto al tema de homosexuales es lo que se llama el matrimonio homosexual, que quieren cambiar la terminología, que se llame unión civil, pero con todos los derechos de una unión civil. Y como decía el otro día Santiago Abascal en un programa de televisión, le da igual que esa unión civil sea entre homosexuales, o sea entre dos monjas, o entre dos hermanas, o dos viudas que quieran tener una unión de algún tipo formalizada, pues para que puedan heredar, por ejemplo, con todos los derechos de una unión civil. Pero bueno, concretando, no somos homófobos, estamos a favor, como os decía, de la igualdad y de la libertad y no nos metemos en las sábanas de nadie, de tal manera que esa unión civil que te decía puede ser derivada de que haya relaciones sexuales o no, a nosotros nos da lo mismo. Pero de dejar la palabra matrimonio para lo que es una unión, lo que ha sido tradicionalmente entre un hombre y una mujer. Es en lo único que nos hemos metido, y algún comentario que se ha hecho con la celebración del orgullo gay en Madrid, que se ha recomendado que se haga en la casa de campo porque Madrid queda hecho un asco y además entorpece la vida de los madrileños, son varios días y no tiene ninguna razón de ser hoy en día esas reivindicaciones que muchos homosexuales hasta no les gusta que se haga. Conozco. Y son los dos únicos temas en los que se ha metido Vox respecto a homosexuales. Bueno, vosotros tenéis militantes y dirigentes que se consideran homosexuales, pues, muy bien, y además gente de color. También. Que también os tratan como racistas. Xenófobos. No somos racistas ni xenófobos. Lo único que queremos es una inmigración debidamente controlada y regulada. Por desgracia, África no cabe en España. A todos nos da mucha pena lo que ocurre en África y nosotros podríamos decir, oye, pues ancha es Castilla y bienvenidos sean todos los pobres del mundo a España. Pero los medios son limitados. Y nosotros lo que queremos es que esa inmigración se regule. Y no solo eso, sino que se controle. Es decir, tenemos constancia, y está ocurriendo ya en Francia y en otros países, donde a través de esa inmigración no controlada están entrando islamistas
a favor de la Sáhara, intentando conquistar Europa. Eso es una realidad. Nosotros nos salgan de locos y tal. Es una realidad que no se quiere hablar de ella, pero eso es verdad, eso es así. En España todavía no estamos llegando a los límites de Francia y otros países, pero en el propio París y en Bruselas, por ejemplo, en Bélgica, hay barrios donde ya no pueden entrar cristianos. Barrios donde no pueden entrar cristianos. Eso no debe ser. Es decir, el inmigrante que venga tiene que venir pues, a trabajar, a integrarse en la sociedad a la que va a vivir, en la que va a prestar su nueva vida, y no que la sociedad a la que viene se adapte a sus religiones, sus costumbres, etcétera. La democracia es también respetar las costumbres y las leyes de un país donde vas. Por supuesto. A mí se nos tacha de machistas. Yo quería romper una lanza a favor de Vox, que no somos machistas en absoluto. El único que no estamos de acuerdo con determinadas cosas de la legislación vigente en materia de igualdad o de mal llamada violencia de género. Por ejemplo, en la ley de violencia de género se quita la presunción de inocencia que la Constitución reconoce a todos los españoles como derecho fundamental respecto al varón, de tal manera que si a mí mi mujer me denuncia y dice que la he pegado, a mí automáticamente me meten en el calabozo y mi presunción de inocencia queda desvirtuada totalmente. Y no solo eso, sino que se traslada la carga de la prueba. En el derecho español, y de acuerdo con la Constitución y con ese principio de presunción de inocencia, todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. De tal manera que es quien acusa quien tiene que acreditar la culpabilidad del acusado. Y en este mundillo de violencia de género está ocurriendo todo lo contrario, en base a esa legislación que es perversa. Es el marido el que tiene que acreditar y demostrar que es inocente, porque se da presunción de validez a la acusación de la mujer. Bien, y eso es inconstitucional. Bien, voy a pasar, como es habitual, como he dicho antes, compañeros de la prensa, David Laguillo, María Pérez y Jesús Herrera, que nos acompañan gentilmente. David, cuando quieras. Sí, teniendo en cuenta que la irrupción de Vox en el panorama político está acompañada de propuestas muy polémicas de las que se habla prácticamente todas las semanas, una de esas propuestas polémicas es la de la supresión de las autonomías, lo cual a mí me lleva a preguntarle a usted qué encaje tiene esa propuesta con el hecho de que Vox presente candidaturas en las autonomías. Bueno, es uno de los principios de la Carta Fundacional de Vox, la supresión de las autonomías, pero de las autonomías tal como las conocemos. Es un hecho, yo lo conozco desde dentro, llevo 33 años trabajando en la Comunidad Autónoma como funcionario de alto nivel, por así decirlo, y lo conozco muy de dentro. Las autonomías gastan mal. El déficit público español está disparado por el que generan las autonomías. Es un despilfarro enorme. Insisto, tal como las conocemos, tal como están funcionando, las autonomías son inviables económicamente. No hay más que coger Cantabria. Cantabria, entre las competencias de sanidad, educación y justicia, tiene un gasto de más de 1.700 millones de euros al año, con unos ingresos reales de 2.200 millones. Claro, los presupuestos son de 2.600, pero hay 400 millones que no se va a generar ese ingreso, porque aquí se aprueban los presupuestos como lo quieras. Hay quien te dice vamos a prever unos ingresos de impuestos de sucesiones de tanto, de donaciones de tanto, de transmisiones patrimoniales de tal, y equilibras ingresos y gastos, pero los reales son de alrededor de 2.200 millones al año. Solo sanidad, educación y justicia se llevan 1.700. ¿Qué queda para hacer carreteras? ¿Qué queda para ganadería? ¿Qué queda para industria? Económicamente es inviable. Digan lo que digan. Te lo digo, insisto, con conocimiento desde dentro. Y no somos de las que estamos peor. Por tanto, claro, este sistema hay que cambiarlo. Y lo que hemos aprobado como las 100 medidas de las que se desprende el programa nacional para estas elecciones es que lo prioritario
es la devolución de las transferencias de sanidad, de educación, de justicia y las de interior en las que los tienen transferidos, que Cantabria no tiene transferido competencias de interior. Porque está claro que son las que están dividiendo a los españoles, diferenciando. Las de educación, es de sobra conocido que para acceder a la universidad, a enseñanzas superiores, no se hace el mismo esfuerzo en unas comunidades autónomas que en otras, porque el nivel de exigencia es distinto. Y eso es una realidad, es un hecho. Yo tengo todavía un hijo en la universidad, fuera de Cantabria, y le indigna que tiene compañeros que dicen, es que no tienen ninguna formación, y provienen de otras autonomías donde el nivel de exigencia para acceder a la universidad es mucho menos exigente que el que se exige en Cantabria, que es a través del que accedió él. Y eso es una realidad, y eso no puede ser. Sanidad, este mismo hijo que está estudiando en Madrid, pues claro, a nivel sanitario está como desplazado. Él está estudiando en Madrid, está a nivel sanitario con una tarjeta de desplazado. Porque esto del Sistema Nacional de Sanidad luego no funciona tampoco. Y hace poco estaba constipado, con fiebre, y va al médico que le habían asignado como médico de cabecera, por así llamarlo, de desplazado. Y le dice que no le puede atender porque la vigencia es de un año, la autorización de desplazado es de un año y no la había renovado. El chaval ni sabía que la tenía que renovar. Y no la atendieron. Y se tuvo que ir a urgencias, porque en urgencias sí la atendían. Y mientras renovaba todo el papeleo de lo de trasladado o desplazado, mejor dicho, pues solo podía ir a urgencias. Y se tuvo que ir a urgencias porque tenía fiebre, el constipado tal, y claro, en la farmacia no le vendían ningún producto con antibiótico ni nada, sino era una receta médica. Y encima en urgencias, como te clasifican al llegar el tipo de urgencia que tienes, 5 horas esperando a que la atendieran con fiebre, y el chaval llamándonos, mandándonos mensajes de qué hacía. Pues eso hoy, en el siglo XXI, es una barbaridad que ocurra eso en España. Por tanto, entendemos que la sanidad, la educación, se tiene que devolver al Estado, tiene que ser un sistema real de sanidad nacional, igual para todos, una educación nacional igual para todos, justicia lo mismo, y como decía, interior en las que lo tienen transferido, porque se ha demostrado que en manos, por ejemplo, de los catalanes, pues están haciendo lo que les da la gana con las competencias de interior. María. Bueno, hace unas semanas Vox Cantabria ha tenido su primera crisis con la dimisión de la mitad de la Junta Directiva, que acusaban al presidente de prácticas abusivas. ¿Cómo han encarado esta situación? ¿Han investigado? ¿Tomado alguna medida? Se dice la mitad de la ejecutiva, pero hace mucha gente, eran 3 personas. 3 de 6, sí. 3 personas. Yo no estoy en la estructura interna del partido, no estoy en el comité ejecutivo. Ya lo he comentado en alguna ocasión y bueno, los afectados han mandado alguna carta a medios de comunicación, ha salido en algún digital. Hasta donde yo sé. Una de esas personas quería ser candidato a la presidencia del gobierno regional y en las listas regionales se votó, perdió y esa persona y 2 más decidieron abandonar el comité ejecutivo. Eso consta en un acta que yo he leído de la reunión. O sea, pueden decir lo que quieran. Critican a Ricardo Garrudo, el presidente. Ricardo Garrudo ha hecho todo lo posible para que estas personas no se fueran, porque llevan años juntos, eran poca gente, son compañeros. Me consta que le ha ofrecido ir de candidato al Ayuntamiento de Santander, otra serie de posibilidades. Esta persona lo único que quería era ser candidato a la presidencia del gobierno regional. Y lo que se terminó diciendo por Ricardo Garrudo, que mandó una carta a todos los afiliados explicando esto que os estoy diciendo, es lo que debe ser un partido. Nosotros estamos por un proyecto común, por España, y que los que tienen intereses personales y ambiciones personales, pues que están fuera del proyecto. Y nada más. Y no hay más crisis. Han nombrado a otros 3 miembros del comité ejecutivo. Y desde luego no notamos que haya ninguna crisis, está funcionando al revés. Hemos inaugurado ya una sede nueva,
Estamos ya con toda la campaña electoral, mañana tenemos ya el acto de inicio de campaña, etcétera, etcétera. Vamos, sin ningún problema absoluto. Jesús. Usted tiene una larga trayectoria en el Partido Popular, incluso como consejero y como alto cargo del gobierno en diferentes etapas. ¿En qué momento ha empezado a sentirse incómodo en el PP? Incluso si el nuevo liderazgo de Pablo Casado, que digamos que aporta un rumbo ideológico más cercano a la etapa de Aznar, por ejemplo, aún así no le ha convencido para quedarse. Yo me sentí incómodo y me sentí traicionado por las promesas incumplidas de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy llega un momento que convence a la gente con una serie de promesas, como era modificación de la ley del aborto, como era defensa de la unidad de España y no permitir que se llegara a hacer el referéndum en Cataluña y aplicación del 155, como era la derogación de la ley de memoria histórica, como era la modificación de la ley de violencia de género. Eso le llevó a la mayoría absoluta. Muchos españoles creímos en él, le votamos y llegó a la mayoría absoluta. Y con una mayoría absoluta decidió no modificar la ley del aborto, no tocar la ley de memoria histórica, el 155 que se aplicó tarde, mal, descafeinado, sin control de la televisión autonómica, la TV3. El resultado está ahí, se está viendo ahora además en el juicio que se está llevando a cabo contra ese que nosotros denominamos intento de golpe de Estado que quisieron dar los separatistas. Y eso a mí me defraudó. Pero no solo me defraudó, me sentí traicionado como militante que era del PPP y que yo pedí el voto asegurando que se iban a adoptar esas medidas, que no se adoptó ninguna. Se dedicó al tema de la economía, se puede estar de acuerdo o no con los temas económicos tal, pero es que él prometió que iba a bajar los impuestos y los tuvo que subir, que seguramente no habría más remedio, pero fue otra promesa incumplida. Eso a mucha gente nos llevó a estar desencantados del Partido Popular y yo empecé a dejar el Partido Popular. Y en clave regional, si la crisis interna del PP se hubiera resuelto de otra manera, que se hubiese impuesto el grupo opuesto a la dirección actual, o si la candidatura de Ruth Beitia hubiese cuajado, ¿hubiese reconsiderado la idea de quedarse o de A nivel marchar? regional también me defraudó lo que pasó en el Congreso Regional hace 2 años. Yo lo viví desde dentro y pensé, estaba convencido que eso Génova iba a decir que se repitiera. Porque el tema es que judicialmente se estime que no es delito, o a nivel juzgado de lo civil que no tienen competencia para entrar, todo lo que se quiera. Pero hay pruebas claras, certificadas por un banco, actas que están ahí, etcétera, etcétera, donde entendemos que presuntamente hubo ciertas irregularidades. Y a mí me defraudó cuando eso se comunica a Génova, cuando se va a un grupo de gente desde aquí en un autobús a presentar esas pruebas y les reciben en Génova. Y ahí decidí apartarme definitivamente de todo. Ya definitivamente de todo. A mí ya me daba igual lo que pasara después de eso. Uno de mis hijos iba en ese autobús y vino totalmente desolado y que ni les recibieran, que les atendió en Génova el vigilante jurado de la puerta. Y ningún mandatario de Génova se dignó a recibirles. Y eso para mí fue definitivo. Ha comentado usted que el 155 que se aplicó en Cataluña en tiempos de Mariano Rajoy, que es a quien le tocó aplicarlo, fue literalmente descafeinado, ha dicho usted. Sí, sí, light. Sin embargo, todos hemos visto y se han visto a nivel mundial muchas imágenes de cargas policiales en las calles de Barcelona. ¿Qué hubiesen preferido ustedes aplicar en Cataluña en aquellos días?
Pues un 155 en condiciones. Las cargas policiales son imágenes de momentos concretos, de actos concretos, donde había provocaciones concretas. Eso no tiene nada que ver con lo que yo me refiero. Yo me refiero a que se aplicó un 155 desde Madrid y controlando desde Madrid. Y no se intervino TV3, que se tenía que haber intervenido. Los Mossos de Escuadra siguieron haciendo lo que políticamente les mandaban sus mandos catalanes, y la prueba está en todo lo que ha pasado posteriormente, etcétera, etcétera. Y no hubo una intervención real de la administración de la Generalidad. Eso es así. ¿Qué tipo de electorado creen que pueden movilizar en Cantabria? Bueno, teniendo en cuenta que de momento solo ha habido elecciones andaluzas, sí. Bueno, la situación no se parece en nada en ambas comunidades. Pues de todo tipo, de todo tipo. A nosotros nos anima gente que ha votado a Podemos, aunque parezca increíble. Muchísimo joven, yo lo sé por mis hijos, porque todos sus amigos se whatsappean, y a nivel Universidad de Cantabria, desde luego, tenemos muchísimos seguidores. El acto del Palacio de Festivales, que posiblemente ha sido en el que más personas han quedado sin poder entrar porque estaba el aforo completo en la historia de Cantabria, o del Palacio de Festivales, que se inauguró en el año 91. Porque había riadas de gente que bajaba la Cuesta del Gas, porque a las 7:15 se cerró la puerta cuando el acto empezaba a las 8, porque el aforo ya estaba completo. Había muchísima persona joven, muchísimos jóvenes, muchísimos. Y tenemos, como te digo, de todo tipo de espectro social y votantes de distintas posiciones en elecciones anteriores. ¿Y creen que puede ir en su contra que, por ejemplo, aquí no hay tanta presión migratoria, que es uno de los grandes ejes de su...? No tiene por qué. Yo creo que la gente se ilusiona porque ven un proyecto nuevo de gente de verdad valiente que da la cara pues, por España y por cosas que mucha gente piensa pero no se atreve a decir, o no han tenido un referente que lo dijera, y que están cansadas pues de esos cambios de opinión en un tema, en otro. Yo siempre pongo, por ejemplo, que el PP me recuerda ya a la UCD. El PP, la UCD, pues era un proyecto que iba desde la socialdemocracia por un lado a posiciones más conservadoras por otro, era una amalgama de ideologías. En un momento dado, bueno, pues surge un partido socialista que renuncia al marxismo. Al renunciar al marxismo, bueno, empieza a llevarse la parte socialdemócrata del partido. Por otro lado, pues la Alianza Popular de Fraga empieza a llevarse a la parte más conservadora. Y UCD termina desapareciendo, se transforma en el CDS y al final desaparece. El PP actual no hay más que ver la lista que lleva el Partido Popular de Cantabria al Congreso de los Diputados y al Senado. El número 1, señor Movellán, al Congreso de los Diputados, se proclama públicamente republicano, proabortista y, entre comillas, progresista, rozando a socialdemócrata. Y él reconoce que además que eso le parece muy bien, que se sepa, que se reconozca. Y el número 1 al Senado, el señor Puente, es de provida, antiabortista y de unas posiciones muy conservadoras, que hasta ayer, por lo visto, me lanzó un Twitter un poco polémico y le han llamado la atención en el partido y ha tenido que dar explicaciones. Están conviviendo en las mismas elecciones, Congreso y Senado, dos personas con ideologías totalmente opuestas, amalgamadas, y tienen que estar con cuidado de lo que dice cada uno para no molestar al otro. El de Provida, el Twitter de ayer era en contra del aborto, la ha molestado al que es proabortista, terminará como la UCD. Es que esa parte de Movellán y compañía, pues tiene ahora Ciudadanos, se pueden integrar perfectamente en Ciudadanos. Y toda la parte del señor Puente, en lo que coincide con Vox, pues se puede integrar en Vox. Pero el PP es eso, es una amalgama de ideologías, donde tienen que estar midiendo las palabras, donde no quieren tocar ciertos temas.
De ahí que Santiago Abascal le llama la derechita cobarde, porque dice que no tienen la valentía de afrontar determinados temas, pero porque dentro de esa amalgama hay distintas sensibilidades, pero además, en algunos casos, totalmente opuestas, como te decía, entre señor Movellán y señor Puente. Entonces, el que quiera votar a esas posiciones cobardes, pues que vote al PP, y el que quiera votar posiciones valientes, que vote a Vox. Porque nosotros decimos las cosas como pensamos que deben ser. Se podrá coincidir al 100%, al 90%, al 80%, al 70% o al 0%. Pero realmente estamos convencidos de que lo que decimos es lo mejor para España en este momento. Un debate central en esta precampaña es que la dispersión en tres fuerzas, digamos, del segmento de centro-derecha, pues es dar muchas facilidades al PSOE de Pedro Sánchez, siendo antagónicos ideológicamente. Pudiera ser que cada vez que avanza el Vox, el PSOE se felicita. ¿Usted cree que esa dispersión va a resultar beneficiosa para el PSOE o no le tiene miedo al...? No le tenemos miedo. Nosotros, lógicamente, no queremos que haya un gobierno socialcomunista separatista como el que tenemos en este momento. Porque no hay que olvidar que el señor Sánchez, con 80 y tantos diputados, es presidente por el apoyo de los comunistas de Podemos, que son comunistas, y de los separatistas catalanes que quieren romper la unidad de España. Por supuesto, no queremos eso para España. Pero claro, a mí cuando me dicen, es que hay que dar otra oportunidad al PP, es que el PP es el voto útil. ¿Por qué? Igual el voto útil es votar a Vox. Es que no sabemos el fenómeno Vox, lo que hay detrás. Es que el señor Casado vino a Torrelavega, y estamos ahora en Torrelavega hace unos días, y no tenía ni 300 personas en la plaza en la que dio su mitin. No se llenaron las sillas que tenían, y esas sillas estaban para candidatos a concejales, alcaldes, lista autonómica, lista nacional, y ni se llenaron las sillas, y la plaza vacía. Que según dicen, Casado se fue hasta enfadado del poco acogimiento que tuvo. Y el señor Abascal, como decía antes, 1.670 localidades del Palacio de Festivales llenas y cientos y cientos de personas en la calle. ¿Por qué va a ser el voto útil el PP? Igual el voto útil es votar a Vox. Yo pido el voto para Vox, cuando lo pueda pedir, que es a partir de las 0 horas de pasado mañana. Pero los que están hablando ya de voto útil son otros. ¿Y por qué va a ser el voto útil el del PP? ¿Vox es un manotazo sobre la mesa de que ahora empiezan otros tiempos? Por supuesto. A mí el fenómeno Vox, lo que más me llena de él, es esa valentía de decir lo que otros callan, de decir que por encima de todo se está pensando en ese momento en España. De hecho, el lema de campaña es por España, porque en ese momento España está peor de lo que la gente piensa, no solo por el tema separatista y todo lo que conlleva de influencia en el resto y desequilibrio en el resto de la nación. Lo que comentaba antes del déficit de las autonomías es que España económicamente está en peligro. Es que España tiene una deuda pública desmesurada. Es desorbitada la deuda pública que tiene el Reino de España. Y esto o se controla o España económicamente vuelve otra vez a entrar en una crisis, pero muy profunda. Y eso, en este momento, es lo más importante para nosotros. Y eso es lo que está poniendo Vox encima de la mesa, dando el manotazo que dice esto. Bien, nos vamos a la publicidad, venimos ahora en unos minutos.